El día de hoy yo quisiera que vayan conmigo a Lucas capítulo 10 y vamos a leer del versículo 38 al 42. Y leamos Lucas 10 del 38 al 42. Dice la palabra del Señor: mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. El tema que vamos a ver hoy lo he titulado Escogiendo lo mejor. Y acompáñenme al versículo número 38 de Lucas 10 para ver lo cotidiano de la vida. Y dice el versículo 38 de Lucas 10: mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Este texto empieza diciendo: mientras iban ellos de camino. Y hay varias cosas que me gustaría considerar en este solo versículo. En primer lugar, Jesucristo no iba solo. El capítulo 9 de Lucas mismo, el versículo 51, dice la Escritura que el Señor iba con sus discípulos y Él se propuso ir a Jerusalén. Unos versículos más allá, en el 57, la Biblia lo confirma que Él no estaba solo, sino que Él iba con sus discípulos. Dice que mientras ellos iban por el camino, y la idea era que Él iba, Jesucristo, con sus discípulos. Cuando llegamos al versículo 38 de Lucas 10, el Señor está caminando con los discípulos rumbo hacia Jerusalén. Él no está solo. Y llegan a cierta aldea donde se supone que era Betania, que era el lugar donde vivían tres hermanos muy queridos por el Señor. Me refiero a Marta, María y Lázaro. Estos tres hermanos eran muy conocidos también. La gente los apreciaba, la gente los amaba. Parece ser que eran personas muy piadosas. Cuando alguien es piadoso en esta vida, hay esa gracia del Señor que les hace ver diferentes a la gente común y corriente. Parece ser que ellos tenían esa gracia de parte de Dios y la gente los apreciaba en gran manera. Y ellos, cuando llegan a la casa de Marta, ellos son recibidos amablemente porque ellos tenían por costumbre, el pueblo judío, practicar la hospitalidad. Ellos eran un pueblo hospitalario. ¿Y por qué llegaron a la casa de Marta? Bueno, porque cuando van a casa de ella, ellos iban a continuar su camino, ellos iban a hacer un alto para comer. Y eso nosotros lo entendemos por los versículos que vienen a continuación, por los quehaceres y las cosas en las que estaba involucrada Marta, con todas esas cosas domésticas. Siempre hay cosas cotidianas en la vida. ¿Qué son las cosas cotidianas de la vida? Eso es lo que ocurre o lo que se hace o lo que se repite todos los días. Nadie escapa en este mundo o nadie está libre de las cosas cotidianas de la vida. Nosotros tenemos tenemos varias mascotas. Ahora se ha multiplicado porque la pecera se llenó, también son mascotas. Pero tenemos un perro, uno de los perritos que tenemos. Y algo cotidiano que hace mi hija es que todas las mañanas
saca a este cachorro. Eso es algo cotidiano en la vida. Pero hay otras cosas que también son cotidianas en la vida. Por ejemplo, el cepillarse los dientes. Eso es algo cotidiano en la vida. Lo hacemos día a día. Por supuesto que nos cepillamos los dientes por obvias razones. Es algo importante cepillarse los dientes. ¿Cuándo el cepillado de los dientes o cuándo eso cotidiano se vuelve urgente? A veces lo cotidiano se vuelve algo urgente y deja de ser cotidiano para hacerse algo urgente. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú un día te has comido encebollado, al otro día, al segundo día te has comido guatita y al tercer día te has comido carne de bola. Y en ninguno de los 3 días te has lavado los dientes. Entonces eso ya deja de ser cotidiano y eso ya es, por supuesto, algo urgente. El bañarse. El bañarse es algo cotidiano. Uno se baña cada día. Uno usa agua, usa jabón. Bueno, y la mayoría de ustedes usan champú. Yo no uso champú. Pero después que se bañan, se sobreentiende que todos deben usar desodorantes. Eso es algo cotidiano, de cada día. Ahora imagina que por alguna circunstancia de la vida, por diferentes situaciones, no alcanzas a bañarte por 3 días continuos y tampoco has alcanzado a usar desodorante. Entonces eso cotidiano deja de ser cotidiano para hacer algo urgente, por obvias razones. Entonces, eso deja de ser a veces cotidiano para volverse con seguridad algo urgente. Lo cotidiano es aquello que ocurre cada día. Lo urgente es aquello que debe de resolverse ya, pero es porque es algo urgente. Y cuando uno actúa para resolver lo urgente, eso que era urgente deja de serlo cuando es resuelto y vuelve otra vez para retomar su posición original de ser algo cotidiano. Esto me lleva a mi segundo punto. Hay cosas cotidianas en la vida. Vamos a ver ahora lo bueno de la vida. Y yo quiero que vayan conmigo, por favor, al versículo número 40 de Lucas 10. Dice la Biblia allí: pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Hay cosas buenas en esta vida. Y una de esas cosas buenas de esta vida es comer. Eso es algo muy bueno. Yo pensé que ustedes iban a decir amén, pero como que no comen ustedes. Pero una de esas cosas es comer. Y al ingerir alimentos es importante para una buena salud. Porque los alimentos contienen nutrientes que nuestro organismo requiere. Por ejemplo, los padres no podemos descuidar la alimentación de nuestros hijos, de los niños. Pero las personas podemos dejar de comer, a veces con un propósito de salud. Y esto a veces incluye también a los niños. Nuestra hermana Deisa se enfermó en estos días. Yo llamé al hermano Hugo que tiene y me dijo que era un asunto intestinal.
Y por supuesto eso produce malestar, se afloja el estómago, trae diarrea y con toda seguridad que tiene que haber hecho una dieta y ciertas cosas dejó de comer, por ejemplo las grasas, tal vez carbohidratos. Pero a veces también esas cosas que son buenas en la vida las suprimimos o debemos de suprimirlas por razones de salud. Un caso, por ejemplo, son cuando los niños van a entrar al quirófano. Los niños tienen que entrar al quirófano en ayuno. La noche anterior no comen, la mañana que sigue no comen y así van al quirófano, sin nada en el estómago, porque esos niños van a ser sometidos a anestesia general. Pero también los adultos podemos dejar de comer por asuntos a veces espirituales. Cuando tenemos ayuno y oración, tú puedes programarte y orar al Señor sin ingerir alimentos por 3, 4, 5 días. Eso se lo puede hacer. Ahora nosotros notamos que aún lo bueno de la vida, como comer, eso es algo importante. ¿Cuándo se vuelve lo bueno de la vida urgente? ¿Cuándo el comer es algo urgente? Esa es la pregunta. Hay cosas que son cotidianas que se vuelven urgentes. Y hay cosas buenas en esta vida que también se pueden volver urgentes. Pero nosotros no vivimos una vida donde todo es urgencia, urgencia, urgencia. Porque ni los médicos que trabajan en las emergencias en los hospitales tienen emergencias las 24 horas. Hay momentos donde no llega un paciente en 6, 8 horas. Y a veces la emergencia está muy congestionada. ¿Cuándo entonces lo bueno de la vida se vuelve algo urgente? Te voy a poner un ejemplo. Mi señora madre, ella es diabética. Y cuando ella vive en España y cuando ha venido a visitarnos, se queda unos días, ella ha aprendido a controlar muy bien su glicemia, su azúcar en la sangre. Y cuando ella sabe que se le ha bajado el azúcar demasiado, ella dice, me ha dado un bajón, necesito comer algo. Esa es la palabra que ella usa. Se le bajó el azúcar y tiene que comer rápidamente algo para elevar el nivel de glicemia o de azúcar en su sangre. Allí lo bueno de la vida se volvió algo urgente. Pero nosotros no estamos comiendo todos los días en urgencias. Comemos porque es algo bueno. Y tenemos que comer porque tenemos que alimentarnos. Por lo tanto, lo importante o lo bueno de la vida no siempre es urgente. Mateo 14 y Mateo capítulo 15, el Señor relata, o Mateo describe aquí la alimentación de multitudes. Y el ministerio de Jesucristo duró aproximadamente como 3 años. Estos son más o menos como 1100 días. Y en esos 1100 días, solamente 2 veces dio de comer a la gente. Las demás veces les enseñó la palabra del cielo. De hecho, en Mateo 4:4, cuando el Señor tiene ese encuentro con Satanás, Él le dice, pero Él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, a veces pensamos que el alimento material es lo único, pero el cristiano puede vivir siendo alimentado no solo del pan, sino también de toda promesa, de toda palabra que sale de los labios de nuestro Dios. Habiendo visto entonces que hay cosas cotidianas y hay cosas buenas en la vida, vamos al tercer punto, que es lo único necesario en esta vida.
Y vamos a leer el versículo número 39. Y dice Lucas 10, 39, y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Lucas aquí nos describe a dos hermanas. La una era Marta y la otra era María. Pero lo característico que Lucas nos deja ver aquí es que estas mujeres tenían prioridades diferentes. Sus prioridades eran muy diferentes. Y así eso ha ocurrido hasta el día de hoy. Hay gente fuera de la iglesia y dentro de la iglesia que tienen diferentes prioridades. Para Marta, su prioridad era la comida. Para María, su prioridad era escuchar a Jesucristo y sus enseñanzas. Para Marta, su prioridad era los alimentos, los quehaceres domésticos y todas esas cosas. Esa era la prioridad para ella. Para María, su prioridad era estar a los pies del Maestro y oír las enseñanzas de Cristo Jesús. Tal vez María pudo haber pensado algo así como esto: el Señor ha venido a mi casa por un tiempito, ya mismo va a salir porque se va para Jerusalén. Me aseguro, primero escucho su enseñanza y después vamos con la comida. Y eso fue lo que ella hizo. Porque dice el versículo 39, y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Ahí está María, escuchando la palabra del Señor. Entonces esta mujer, dice la Escritura que va al Señor y le da una queja. Y dice el versículo número 40, que fue el que leímos en breve, dice: pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y oigan la respuesta que le da Cristo en el versículo 41 y 42. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Una sola cosa es necesaria. Ahora, lo primero que ve el Señor es el afán, la preocupación, la ansiedad de Marta por cosas no tan importantes. A veces nos preocupamos por cosas que no tienen mucha importancia. Y así era Marta. Ya el Señor había dado una instrucción algo similar a esto. Por ejemplo, en Mateo 6:25, Él dice: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. A veces estamos tan afanados por estas cosas. Y el Señor dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Pero luego el Señor pasa a enseñar lo único necesario o prioritario para nuestras vidas. Lo único necesario o prioritario para nuestras vidas. ¿Qué significa prioritario? Bueno, que tiene prioridad o preferencia respecto a otra cosa. Eso es algo prioritario.
que tiene prioridad o preferencia respecto a otra cosa. Por ejemplo, yo digo, el uso de la mascarilla es prioritario para disminuir los riesgos de contagio por COVID-19. Eso tiene preferencia a cualquier otra cosa. Por eso ustedes están con mascarillas hoy. Es prioritario. Ahora, me parece que la mayoría de la gente no ha podido aún identificar qué es urgente, qué es importante y qué es prioritario. Tengo esa ligera sospecha. Si tuviéramos la gran oportunidad de pedirle al Señor una sola cosa, y Él te diría, dime hijo, ¿qué es lo que tú deseas para esta vida? Una sola cosa tienes chance de elegir. Yo les aseguro que la mayoría de ustedes diría salud. Yo no sé por qué siempre la gente está como psicoseada con la salud. Y todo el mundo pone a la salud como lo más grande, lo mejor. Salud y salud. Un día vamos a enfermar y vamos a envejecer y vamos a perder vitalidad, energías y vamos a morir. Pero nadie está pidiendo, Señor, dame más amor por ti. Señor, enséñame a conocerte más. Señor, quiero saber cómo orar mejor. Pero pedimos siempre salud. Si tú tuvieras la oportunidad de pedirle una cosa al Señor, ¿qué le pedirías? Salomón le pidió sabiduría. Pero veamos lo que pidió un rey, el rey David. Él dice en el Salmo 27:4, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. No solamente que la pidió, sino que la buscó. O sea, él hizo su parte, él se esforzó. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. ¿Sabes lo que estaba pidiendo él? Señor, yo quiero estar siempre en tu presencia. Eso le pidió él. Quiero estar consciente de tu presencia. Quiero estar consciente de quién tú eres, de tu santidad. Una sola cosa es necesaria. De hecho, el mismo Señor Jesucristo fue quien dijo en Juan 6:27, trabajad, o sea, esfuércense, trabajen, esfuércense, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. ¿Qué es el alimento que permanece para vida eterna? La palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Trabajen, esfuércense. ¿Sabe qué quiere decir eso? Memoriza las Escrituras. Escudriña las Escrituras. Entiende las Escrituras. Analicemos las Escrituras. Por eso él dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Cristo. Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. En otras palabras, trabajemos para enriquecernos en Dios y en su palabra. Y nosotros no trabajamos por esas cosas. No nos esforzamos por esas cosas. Yo estoy tan emocionado porque este día jueves se termina Nehemías de leer. El viernes
terminamos Malaquías. Y el sábado entramos a Mateo 1, 2 y 3. Y vamos a leer de la vida de Cristo. Lo que hemos venido leyendo todo el año, la lectura cada día, que sí la has cumplido, ¿no es cierto? Sí la estás cumpliendo, ¿no? Ahí, continuamente. Gracias por los amenes. A eso es a lo que me refiero cuando el Señor dice, trabajad, esfuércense, no por el alimento que perece. Y a veces estamos muy esforzados por las cosas que se van a la letrina, las cosas que perecen y se acaban. Si nuestras prioridades no están en el orden correcto, tendremos problemas en esta vida. Tengas a Cristo o no lo tengas. Si nuestras prioridades no están en el orden correcto, tendremos problemas en esta vida. Y me temo que la mayoría, tanto dentro como fuera de la iglesia, tienen una forma de conducirse muy similar a la de Marta. Y esto me lleva a mi punto final, que es la aplicación del sermón. Y quiero traer 4 aplicaciones. Número 1. Es común que la gente en el mundo vea como prioritario aquellas cosas que un cristiano entiende que no son prioritarias. Por ejemplo, hay mucha gente que ahorita está, tal vez, si fuera esto normal, ¿sabe dónde estuviera? En el estadio viendo su equipo favorito. Otros podrían estar en el mall haciendo compras. Otros viendo un programa en la televisión. Otros durmiendo. Pero el domingo es el día del Señor. No es la mañana del Señor, no es mi día, no es el día del Padre, no es el día de la Madre. Un día como hoy, Cristo resucitó. Y el cristiano cuando entiende eso, sabe que tiene una cita con Cristo el Señor. Le pregunté a alguien el otro día que, ¿cómo si no ha venido? No, que era el cumpleaños de mi hijo. Me parecía increíble oír esa respuesta. Por el cumpleaños de su hijo, no vino a la iglesia. Prioridades en orden incorrecto. Por otro lado, también es común que los cristianos demos valor a lo que el mundo desprecia en esta vida. Un cristiano que está enfocado en Cristo y su reino, le va a dar valor a las cosas que el mundo desprecia. Pedro, antes de ser lleno del Espíritu Santo, él también estaba equivocado y tenía sus prioridades en un sentido incorrecto. Mira lo que Pedro le dice al Señor, porque el Señor estaba dando una instrucción de que aquel que dejara padre, madre, casa, hermanos, hermanas, recibiría 100 veces más y la vida eterna. Y oye lo que Pedro le pregunta al Señor. Y le dice Mateo 19, 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Pedro lo que quería saber era cuáles eran los beneficios para ellos que habían hecho tanto sacrificio. Así hay mucha gente que a veces desea saber qué es lo que me beneficia. Y ahí estaba Pedro. Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Cuál es nuestro beneficio?
¿Qué es lo que voy a ganar yo? Mi segunda aplicación tiene que ver con presentarles un gráfico. Y este gráfico que está detrás mío está presentando aquí las prioridades en un orden incorrecto. Y digo que es incorrecto porque pone el hombre como urgente, se pone a sí mismo, el yo, como Pedro. Todo es medido por lo general en el hombre en función de cómo me afecta a mí, de cómo afecta al individuo. Por lo general vemos si nos conviene, si no nos conviene. Por lo general siempre estamos viendo las cosas que ganamos o no ganamos, si perdemos o no perdemos. Y vemos nuestra conveniencia y no vemos la del reino de Jesucristo. Vemos lo que nos favorece. Entonces, el hombre colocarse en primer lugar, eso pasa a ser algo urgente. Urgente. Pero luego tú ves que está ya el trabajo. Y el trabajo llega a ser algo importante. Las relaciones llegan a ser algo importante. Para muchos el trabajo los consume, los absorbe, los llega hasta secuestrar de sus familias. Pero a veces descuidamos lo que Dios nos dice del trabajo. Trabajar no es malo, trabajar es bueno, es saludable, pero no toda la vida es trabajo. Oiga lo que dice la Biblia en Eclesiastés 1:3. Dice, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? ¿Qué provecho? Bueno, tú dices, bueno, si no gano, no llevo el sustento para mi familia. Pero vamos a seguir leyendo. Veamos lo que dice del 18 al 23. Dice Eclesiastés 2. Asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané, obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Por tanto, me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un gran mal. Pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa. Ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Pero a veces pensamos nosotros que el trabajo es todo. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja? ¿Sabe qué pasa? Se afectan las relaciones. Porque ahí tú ves, trabajo, relaciones. ¿Qué pasa con las relaciones? Cuando todo gira en torno al hombre y a su trabajo, llega el momento en que termina su jornada, su día laboral y regresa a casa. ¿Sabes cómo regresa a casa? Cansado, cargado y estresado. Sin tiempo para fomentar una buena relación con sus hijos y con su cónyuge. Y en muchos hogares el trabajo está desbaratando matrimonios. Y no se dan cuenta la gente. Pero eso es porque la gente tiene sus prioridades invertidas. Ellos no pueden abrazar a sus hijos, no tienen tiempo para darle una instrucción, para
liderar un devocional con la familia, no tienen un tiempo para una consejería, no tienen un tiempo para ver qué es lo que le inquieta al hijo que ya está dejando de ser un adolescente para volverse una señorita, un joven. Entonces ese hombre es como un desconocido para sus hijos. Prioridades invertidas. Y entonces, al último, está Dios. Dios fue desplazado al último lugar. Y como Él se ha centrado en sí mismo, en su trabajo, y como sus relaciones se debilitaron, la relación con Dios también se vio afectada. Entonces, no hay tiempo para leer la Biblia. No hay tiempo para memorizar textos bíblicos. No hay tiempo para orar. No hay tiempo para escudriñar las Escrituras. Porque Dios está en último lugar. Hay otras prioridades primero. Entonces, si tú preguntas a la gente, ¿qué es prioritario para ti? Yo te aseguro que nadie dice yo. Pero esa es la realidad. ¿Sabes lo que diría todo el mundo? No, Dios. Pero desconocen su palabra y no tienen tiempo para Él. Pero la gente dice Dios. Esa es su prioridad. Y no es así. ¿Tú recuerdas el joven rico de Marcos 10? Cuando el Señor le dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Sabe lo que hizo él, no? Él se fue triste. ¿Sabe por qué? Porque otras eran sus prioridades. ¿Tú recuerdas a ese hombre que tenía esos graneros, ese hacendado? Ese tenía sus prioridades también invertidas. ¿De qué le sirvió todo eso? A ambos. Pedro, otra vez, él tampoco tenía sus prioridades ordenadas, por eso es que no veía con claridad las cosas del reino de Dios. Mira lo que dice la Escritura en Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo, no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Qué espiritual que parecía, ¿no? Qué defensor. Pero él no sabía que Cristo venía a morir por los pecadores, a dar su vida por su iglesia. Y él quería que no muera. Para eso vino Cristo, para dar su vida en rescate por muchos. Él no quería eso. Él tenía sus prioridades invertidas. Para él lo más importante era la vida de Cristo que su muerte. Así hay muchos en la iglesia que a veces lo que más nos interesa es la salud que buscar al Dios vivo y verdadero. Y después queremos que Dios nos bendiga. Y oye lo que le dice el Señor. Pero volviéndose él, ese él está con mayúscula, pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así hay mucha gente, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Primero piensan en ellos. ¿Sabes que cuando eso ocurre así, sabes cuál es el resultado? Ahí está en la pantalla. El resultado son frustraciones, ira, problemas en el matrimonio, hijos con problemas,
Malas relaciones, ese es el resultado. Porque hay prioridades incorrectas. En tercer lugar, mi tercera aplicación está en un texto de las Escrituras que dice Efesios 5, 15 al 17. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo. Dice él: por tanto, tened cuidado cómo andáis. Ese es el consejo de Dios. Tengamos cuidado. Dice, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Eso es lo clave allí. Eso deberíamos subrayarlo. Y debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. La palabra para tiempo en el Nuevo Testamento son dos palabras diferentes. La una es cronos, que es donde sale la palabra cronómetro. Eso tiene relación o tiene que ver con reloj, con calendario, con tiempo medible. Cronos. Ese no es el que habla aquí. La palabra tiempo que se utiliza aquí es la palabra kairos o kairos. Y esa palabra quiere decir una ventana de oportunidad. Un espacio de tiempo, una ventana que Dios te abrió y toma ese espacio y aprovechalo. Es como que si Dios estuviera diciendo aquí, aprovecha bien la ventana de oportunidad que Dios te da. No el tiempo en minutos o en segundos, sino la oportunidad que tienes en la vida. Aprovecha esa ventana, mi hermano y mi hermana, que Dios te pone delante. Finalmente, quiero, por supuesto, concluir, en cuarto lugar, con un segundo gráfico. Y ahora vamos a ver entonces cuáles son las prioridades en el orden correcto. Y aquí tenemos como prioritario, por supuesto, a Dios. Algo que es prioritario es algo que es apreciado frente a otras cosas. Eso es lo que nosotros, en otras palabras, escogemos, que tiene preferencia con respecto a otra cosa. Y Dios debería ser para nosotros algo prioritario. En otras palabras, algo necesario en esta vida. Y no es que lo necesitamos como algo urgente. No es que lo necesitamos como algo cotidiano. Eso es sin igual. Es prioritario. Está por encima de todo. Deberíamos empezar siempre con Dios, con tus devocionales, con tu oración, con tu tiempo de lectura de la palabra cada día, con memorizar textos bíblicos. Eso es prioritario. Con llegarte en oración al Señor. Eso es prioritario. Pero en segundo lugar, ahí está ahora sí el hombre. Y tú dirás, pastor, ¿y por qué el hombre? Bueno, porque todo lo que ocurre en mi alrededor, ¿sabe de dónde va a fluir? De mí. Así que si yo estoy en primer lugar con Dios, yo voy a ser el que voy a estar bendecido por Él. Y lo que ocurre en mi derredor va a fluir de mí. Pero si yo no tengo esa comunión, esa relación, o si Dios no es prioritario en mí, entonces igual lo que sale de mí no va a ser nada divino, ni del cielo, ni de Dios. Por eso es que los matrimonios muchas veces están como están. Porque los hombres no son líderes en su hogar, no son líderes en sus matrimonios, no son líderes en sus familias. El hombre
Está en segundo lugar porque todo lo que ocurre fluye desde nosotros hacia afuera. Luego están las relaciones. Claro, tú ya buscaste de Dios, tú fuiste bendecido, recibiste del Señor el consejo, la instrucción, la dirección de Él. Entonces, tú vas a tratar bien a tu esposa. Tú vas a tratar bien a tus hijos. Tú le vas a dar la prioridad que ellos se merecen, el lugar que les corresponde, no por encima de Dios. Pero cuando las prioridades están en el orden invertido, primero son nuestros hijos. Y a Dios ni lo conocemos. Y al final, yo creo que está lo urgente, que no siempre es urgente, sino algo cotidiano, que tiene que ver más bien con el trabajo. ¿Sabes cuál es el resultado de esto? Cuando tú tienes tus prioridades en el orden correcto, que va a haber comunión, que va a haber paz, que va a haber propósito, que vas a tener una descendencia santa. Tus hijos, tus nietos, creciendo en el temor del Señor, recibiendo lo que tú recibiste de Dios y se lo transmitiste. Pero si tú no tienes esa prioridad con el Señor, ¿qué les puedes dar a tus hijos? ¿Qué le puedes dar a tu cónyuge? Habrá satisfacción, habrá santidad, habrá bendición. Así que, queridos hermanos, sigamos nosotros el ejemplo de María, que le dio prioridad a lo que necesitaba prioridad. Se sentó allí a los pies de Cristo a oír lo que Él tenía que enseñar. ¿Sabes que lo más triste es cuando la palabra es predicada y alguien ve esto como algo aburrido o sin valor? Eso es lo más triste. Cuando no se le da lugar a la preeminencia de la predicación de la palabra. Que Dios nos ayude, ponga colirio espiritual en nuestros ojos y nos ayude a ver como Él quiere que veamos. No como yo te lo digo, como Él quiere que veamos. Y que tú veas lo prioritario en tu vida, que es el Señor. Sigamos el ejemplo de María y no de Marta. Atendamos a la instrucción de Cristo Jesús. Acuérdate que una sola cosa es necesaria. Y de esa cosa necesaria o prioritaria es Dios en mi vida. Y debe ser Dios en tu vida.